Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, hoy tenemos como invitada en el programa a Lady Gómez. Ella es la gobernadora del estado Táchira. Muy en el centro de la tormenta política hoy. Ella, al igual que el resto de los gobernadores que se juramentaron ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente. Han llovido críticas sobre ella, pero también hay gente que respalda la posición que ella ha asumido. Cuestión del punto de vista de cada quien. Yo no soy juez para juzgar, simplemente la hemos invitado para que ella exprese su punto de vista y creo que es válido. Bienvenida, Lady, gracias por venir, gobernadora del estado Táchira. Y sé que ha sido una decisión, quizás la decisión más difícil en tu vida, la decisión política más difícil que te ha tocado adoptar, pero bueno, tú tendrás tus razones para haberla adoptado. Y me imagino que fueron largas horas de debate contigo misma y con los propios gobernadores para tomar esa decisión, y con tu partido, y con mucha gente quizás, tu familia, no sé cómo fue eso. Con muchos sectores que, incluso con la gente que te ha acompañado tantos años luchando, a cambio de nada, porque había momentos que en la lucha la gente decía ya no hay nada que hacer, y al día siguiente se limpiaban las lágrimas y decían vamos a seguir. Había momentos que muchos decían me voy del país, y yo los llamaba y les decía aguantemos, que Venezuela necesita que sus hijos, los paridos en esta tierra, le dediquemos la lucha al país. Y en todo ese trayecto, quienes te han acompañado, quienes te han visto crecer, quienes han visto construir un liderazgo con mucho esfuerzo, sacrificio, cuando se te paran enfrente y te dicen, hay que seguir luchando, no te queremos presa, no te queremos muerta, no te queremos en el asilo político, te queremos firme dando la cara con ese ímpetu y con ese carácter que te ha caracterizado en todos estos años. Tienes que tomar decisiones, y por un lado están las decisiones partidistas, por otro lado están las decisiones familiares internas reales, y por otro lado está la decisión que el pueblo induce. En ese orden fue muy difícil, Vladimir, tomar la decisión. Hicimos muchísimos debates entre los gobernadores, con el partido, con la familia, con los sectores sociales que están más allá de los partidos y tienen influencia en la sociedad donde fuiste electo gobernador. El día miércoles de la semana pasada hicimos una reunión con los gobernadores electos aquí en Caracas y todos estábamos en la misma incertidumbre, ¿qué hacer? Ya empezaban a quitarle las competencias a los estados, a desvalijar las gobernaciones, empezaban incluso, se hizo la intervención de la policía, todos coincidíamos en que teníamos que ir a consultar a los sectores que representaban la sociedad que nos había elegido. El gobernador Juan Pablo Guanipa fue el primero en retornar a su estado. Él empezó su consulta el día jueves, yo regresé al Táchira el día viernes, y bueno, cada uno hizo las consultas de la manera más acta, y además el tiempo también jugaba en contra de toda esta decisión. Yo apenas llegué, le solicité al Consejo Legislativo del Estado por escrito, aquí tengo la solicitud que le hicimos, que por favor me indicara la fecha y la hora que yo necesitaba ser juramentada y que ya yo había cumplido con el protocolo de ley. El protocolo de ley era ganar y ser proclamado por el CNE, y aquí estaba. Luego le pedí que por favor me indicaran la fecha y la hora de mi juramentación. Ellos, amparándose en un decreto sobrevenido de la Asamblea Nacional Constituyente, que no solo la desconoce la gobernadora Lady Gómez, en el momento de su origen, siendo diputada, yo voté en contra de eso, sino es que además es un desconocimiento colectivo de la población y de la comunidad internacional. Pero hay otra realidad. Antes del 30 de julio la comunidad internacional decía que iba a apoyar al pueblo venezolano para que no se vulnerara la Constitución. Y el hecho real es que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y la comunidad internacional, después de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, dijo a través de diferentes voceros que había que participar en el proceso democrático electoral. Y todos los candidatos para ese momento de diferentes organizaciones políticas, no solo de AD, de diferentes organizaciones políticas, fuimos y nos inscribimos, postulados por sus partidos. Yo fui postulada por AD, pero en el estado Miranda la postulación fue por PJ, en el estado Barinas la postulación fue por Voluntad Popular, en el estado Lara fue por Avanzada Progresista. Todos los partidos inscribieron sus candidatos. Y la primera reflexión que hoy hacemos frente al juzgamiento de muchos sectores que han visto esto con un radicalismo infecundo, la primera evaluación y la reflexión que hacemos es, ya va, es que cuando decidimos participar
Desconocíamos que el CNE iba a intentar fraude, desconocíamos que iba a haber ventajismo, lo conocíamos. Teníamos era que prepararnos para poder superar los embates del gobierno y de manera organizada y en unidad, porque debo destacar que en el Táchira sí hubo unidad. Todos los candidatos que fuimos a las primarias trabajamos para ganar la gobernación en el estado Táchira. Todos los partidos políticos trabajaron sin mezquindad, sin personalismo, sin intereses personales. Trabajamos y ganamos. Quizás fuimos uno de los estados más perturbados, porque no solo era el canibalismo del gobierno para impedir que ganáramos, eran los grupos irregulares que operan en la frontera, que con el arma en la mano atentaban contra la voluntad del elector que estaba en las colas y amenazaron a muchísimos electores. Y ganamos. ¿Y por qué ganamos, Vladimir? Porque en el pueblo había un sentimiento, un anhelo, una desesperanza de que Bielma Mora se fuera del poder, porque Bielma Mora venía a identificar lo que era la represión, el abuso, la humillación por la comida, la crisis hospitalaria. Quien estaba gobernando el Táchira representaba una desgracia para los tachirenses y el pueblo no se dejó convencer por ese discurso de que no había que ir a votar. El Táchira participó, votó y ganamos. Esto lo hago en un análisis importante. Quienes llamaron a no votar no están reflexionando que en comparación con la participación del 2015 en las elecciones parlamentarias a las elecciones regionales, mucha gente se quedó en su casa y no participó, pero en el Táchira no sucedió eso. ¿Y sabes por qué? Porque recorrimos hasta el último centímetro y kilómetro de la geografía regional para ir a decirle a la gente que había que participar. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque defendemos el voto, a pesar de que el gobierno hoy en muchos sectores lo desconoce. En el Táchira no pudieron. Quienes han llamado a la población venezolana a manifestarle que hubo fraude, yo debo decir con responsabilidad, yo no salí a aceptar el triunfo cuando Tibisay Lucena habló ese domingo en la noche. Yo salí a reconocer mi triunfo cuando tenía las actas en la mano que me certificaban que yo había ganado. ¿Y por qué lo hice en el momento de tener las actas en la mano? Porque yo siempre le dije al pueblo, yo no los invité a que confiaran en Tibisay Lucena. Yo los invité a que confiaran en ese pueblo y en ese padrón electoral que nos desgarramos en los centros electorales desde las 3 de la mañana cuidando los votos y que a pesar que nos cambiaron los centros electorales el día de la elección, movilizamos al pueblo a donde tuvimos que movilizarlo para ganar. Yo acepto el triunfo en el momento que me llega el acta en la mano y de la misma manera dije, yo acompaño jurídica y políticamente a todos los gobernadores que han sido víctimas del fraude siempre y cuando demuestren, y yo he sido enfática en decir que en el estado Bolívar, porque yo hablé personalmente con Andrés Velázquez, y Andrés Velázquez me dijo a mí, tengo las actas en la mano, gané por más de 5,000 votos, y después sale el CNE a desconocer y a decir que el otro candidato había ganado por 1.700 votos. Andrés Velázquez, con las actas que tiene pleno derecho de reclamar y de acudir a todas las instancias, pero quienes han llamado, quienes han dicho que fueron víctimas del fraude y no han mostrado, yo les pido, como venezolana, demócrata, que se contó en las mismas condiciones o quizás peores que las de ustedes, que muestren al pueblo la evidencia del fraude, porque si decimos que el fraude fue previo, entonces la pregunta es, ¿para qué aceptaron el proceso electoral? Tengo que hacer una pausa, Lady. Al regreso me gustaría hablar sobre algunos temas. Uno de ellos, la reunión ayer en la Constituyente, ¿cómo fue ese enlace? ¿Qué fue lo que se dijeron ustedes? Porque no se puede escuchar el audio de lo que ustedes dijeron en la Constituyente. ¿Qué dijeron? ¿Cómo fue ese proceso allí? ¿Qué conversaste con el presidente Maduro? Y lo otro, si te sientes culpable por lo que te han dicho, que te arrastraste a la Constituyente, que te subordinaste, que traicionaste, todos esos calificativos que hoy llueven sobre ti y sobre los otros gobernadores. Me gustaría que al regreso lo habláramos. Y bueno, queremos enviar nuestra condolencia a nuestro amigo Gabriel Galo. Gabriel Galo, bueno, productor agropecuario del estado Yaracuy, bueno, por el fallecimiento de su padre. Así que bueno, nuestras condolencias a Gabriel. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos.